El conflicto entre los Chapitos y el Mayo Zambada no surgió de la noche a la mañana. A 4 días del inicio de lo que se considera una guerra entre mayos y chapitos en Sinaloa, hoy el periodista británico Joan Willow, que ha estado en este estudio, reveló que la ofensiva armada inició como una venganza por parte de uno de los 4 hijos de Ismael el Mayo Zambada, llamado Ismael Zambada Siqueiros. Para entender cómo se llegó a este nivel de violencia, hay que retroceder y ver cómo las rivalidades y las traiciones han fragmentado al Cártel de Sinaloa, una organización que alguna vez fue conocida por su estabilidad y cohesión. El Cártel de Sinaloa ha sobrevivido a décadas de cambios en el liderazgo y a innumerables guerras internas gracias a un delicado equilibrio de poder entre las distintas facciones. Sin embargo, la ambición de los Chapitos de convertirse en los únicos líderes ha desatado una guerra interna sin precedentes. Todo comenzó a intensificarse tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 y su extradición a Estados Unidos en 2017. A partir de ese momento, sus hijos, conocidos como los Chapitos, comenzaron a consolidar su poder dentro de la organización. Pero la sombra de Ismael, el Mayo Zambada, uno de los capos más veteranos y respetados de Sinaloa, siempre estuvo presente. El Mayo, con décadas de experiencia y control sobre importantes rutas de tráfico, fue visto por muchos como el verdadero líder del cártel tras la caída de El Chapo. A pesar de ello, los Chapitos no tardaron en intentar expandir su control, aprovechando las conexiones y el legado de su padre, pero con un estilo mucho más violento y menos estratégico que el de su predecesor. La ruptura definitiva ocurrió cuando los Chapitos decidieron hacer un movimiento que cambió por completo las reglas del juego. Filtrar información crítica a las autoridades mexicanas y estadounidenses, exponiendo las operaciones de El Mayo y debilitando a sus principales operadores. Esta traición fue un claro mensaje de que estaban listos para tomar el control absoluto del cártel, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. La traición no solo debilitó la estructura de El Mayo, sino que lo dejó expuesto, desencadenando una ola de violencia que rápidamente se salió de control. Los primeros enfrentamientos se dieron en Culiacán, corazón del cártel de Sinaloa, y se extendieron a otras zonas estratégicas como Mazatlán y Navolato, donde ambos bandos han desplegado un nivel de brutalidad nunca antes visto. El conflicto se ha caracterizado por emboscadas, decapitaciones, secuestros de operadores rivales y una constante batalla por el control de las rutas de tráfico. En solo unas semanas, la violencia se ha intensificado a tal grado que la población local se encuentra atrapada en el fuego cruzado, y las Fuerzas Armadas mexicanas, a pesar de su presencia, han sido incapaces de frenar la carnicería. Los cuerpos de los caídos se han convertido en mensajes de advertencia para ambos bandos. Cada ejecución pública, cada decapitación y cada enfrentamiento con armas de alto calibre es una declaración de poder y de desafío a las fuerzas de seguridad que intentan intervenir. Pero detrás de esta ola de violencia hay algo mucho más complejo. Un conflicto de egos y ambiciones que podría definir el futuro del cártel de Sinaloa. ¿Podrán los Chapitos consolidar su poder y convertirse en los únicos líderes del cártel? ¿O la guerra interna terminará por destruir una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo? Este video no solo profundizará en la traición que desató la guerra, sino que también explorará cómo esta lucha interna está reconfigurando todo el panorama del narcotráfico en México. ¿Será este el fin del cártel de Sinaloa, tal como lo conocemos? ¿O veremos el surgimiento de una nueva era aún más violenta? El conflicto comenzó a escalar a raíz de la traición de los Chapitos, quienes, en un intento de consolidar su control absoluto, decidieron filtrar información crítica a las autoridades, revelando las operaciones de El Mayo y debilitando su estructura. Esta jugada fue interpretada como un acto definitivo para tomar el control del cártel de Sinaloa.
El ataque no fue solo contra Ismael El Mayo Zambada, sino también contra su círculo más cercano y leal, lo que ha provocado una reacción violenta y un verdadero baño de sangre en las zonas disputadas. Los primeros focos de violencia se registraron en la zona de Culiacán y en la carretera México 15, una de las principales arterias de Sinaloa. En cuestión de días, los enfrentamientos se intensificaron, con decenas de muertos y un despliegue de tácticas brutales como decapitaciones y cuerpos exhibidos públicamente para enviar un mensaje a los rivales. Según datos recientes, en solo 2 semanas se han registrado casi 60 muertes violentas, incluidas ejecuciones de alto perfil, secuestros y desapariciones forzadas. La magnitud del conflicto ha obligado a las Fuerzas Armadas a desplegar más de 2.200 efectivos para tratar de contener la violencia y evitar que se extienda a otras regiones. Sin embargo, según declaraciones del comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana, la situación sigue fuera de control y el fin de la violencia dependerá más de los grupos antagónicos que de la intervención de las fuerzas de seguridad. La falta de una autoridad clara y la incapacidad de detener las luchas internas solo han agravado la situación, creando un entorno caótico donde nadie parece tener el control total. Mientras tanto, la traición de los chapitos contra el Mayo ha generado una serie de especulaciones sobre las razones detrás de este movimiento. Algunos expertos sugieren que los chapitos, liderados principalmente por Iván Archibaldo Guzmán y su hermano Jesús Alfredo, veían a El Mayo como un obstáculo para su expansión. Aunque El Mayo ha sido una figura clave en el cártel de Sinaloa durante décadas, su influencia parecía estar decayendo. La avanzada edad de Zambada y sus problemas de salud podrían haber sido factores que los chapitos consideraron para iniciar esta ofensiva. Pero ¿por qué arriesgarse a un conflicto interno en lugar de buscar una coexistencia pacífica? Los analistas creen que la verdadera motivación de los chapitos no es solo el control territorial, sino también el acceso a las rutas de tráfico más lucrativas y a los laboratorios de fentanilo, que actualmente dominan el mercado de drogas sintéticas en Estados Unidos. La guerra entre facciones ha paralizado las operaciones del cártel en ciertas regiones, lo que podría abrir oportunidades para grupos rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que está buscando expandir su influencia en territorios tradicionalmente controlados por el Cártel de Sinaloa. Por otro lado, la reacción de El Mayo no se ha hecho esperar. Aunque muchos lo daban por acabado, ha demostrado ser un líder resiliente, capaz de movilizar a sus fuerzas leales para enfrentar la ofensiva de los chapitos. Los informes indican que El Mayo ha forjado nuevas alianzas con facciones disidentes y antiguos rivales para resistir la embestida. La guerra interna no solo es un conflicto por el liderazgo del cártel, sino que podría ser la última gran batalla de El Mayo para preservar su legado y su influencia en el mundo del narcotráfico. El conflicto ha dejado cicatrices profundas en el tejido social de Sinaloa y otros estados aledaños. En ciudades como Culiacán y Mazatlán, la violencia ha alcanzado niveles alarmantes, con asesinatos públicos, narcobloqueos y una serie de enfrentamientos que han dejado a las comunidades en un estado de miedo constante. Las familias evitan salir de noche, las escuelas han cerrado sus puertas temporalmente y las empresas están sufriendo pérdidas económicas devastadoras. La intervención del gobierno mexicano ha sido criticada por su falta de eficacia. A pesar del despliegue militar, la violencia ha seguido escalando y la estrategia de contención no ha logrado frenar la ola de asesinatos y ataques armados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a Estados Unidos de ser corresponsable de la situación, argumentando que la falta de comunicación entre ambos países sobre la captura de El Mayo fue lo que provocó este vacío de poder que ahora está siendo explotado por los chapitos. La postura del gobierno mexicano
refleja la tensión constante entre ambos países en su lucha contra el narcotráfico, con cada lado acusando al otro de no hacer lo suficiente para combatir el problema. El resultado de esta nueva guerra interna es incierto, pero lo que está claro es que tendrá repercusiones profundas no solo para el cártel, sino para el panorama del narcotráfico en todo México. Las operaciones del cártel de Sinaloa se extienden a nivel global, y cualquier alteración en su estructura podría tener un efecto dominó en el tráfico de drogas a nivel internacional. Además, la creciente violencia en Sinaloa está comenzando a afectar a estados vecinos como Chihuahua, Durango y Sonora, lo que podría convertir esta guerra interna en un conflicto de alcance nacional. En última instancia, la traición de los Chapitos a El Mayo podría ser vista como el principio del fin para el cártel de Sinaloa tal como lo conocemos, o como un nuevo comienzo para una organización que ha demostrado ser increíblemente resiliente a lo largo de los años. Solo el tiempo dirá si los Chapitos lograrán consolidar su control, o si este conflicto interno los llevará a su propia destrucción. ¿Será este el fin de El Mayo Zambada y la era de su influencia, o se convertirá en el catalizador para un resurgimiento aún más violento del cártel? Este conflicto no solo está redefiniendo el equilibrio de poder dentro del cártel de Sinaloa, sino también el futuro del narcotráfico en México y las vidas de millones de personas que se ven afectadas por la violencia y la inseguridad. Mantente atento, porque esta guerra apenas comienza, y las consecuencias podrían ser más devastadoras de lo que cualquiera anticipa. La traición de los Chapitos a El Mayo ha desatado una serie de problemas internos y externos que van mucho más allá del control territorial. Este conflicto no es solo una disputa por el liderazgo del cártel de Sinaloa, sino que está teniendo repercusiones en la estructura social, económica y de seguridad, no solo en México, sino también a nivel internacional. Al ser una de las organizaciones criminales más influyentes y con más alcance global, cualquier alteración en su estructura de poder crea una serie de desafíos que afectan directamente a comunidades enteras, a las autoridades de múltiples países e incluso a la estabilidad del tráfico de drogas a nivel global. El Mayo Zambada, aunque envejecido y debilitado, ha sido el pilar de la estabilidad dentro del cártel de Sinaloa durante décadas. Su influencia y liderazgo se basan en una red de alianzas, lealtades y acuerdos tácitos que se han mantenido relativamente estables a lo largo del tiempo. Su papel como mediador dentro del cártel ha sido crucial para evitar conflictos entre las diferentes facciones y para mantener el flujo de dinero y drogas a través de rutas altamente disputadas. La traición de los Chapitos ha fracturado esta estabilidad, y ahora, sin el liderazgo firme de El Mayo, el cártel corre el riesgo de fragmentarse en pequeñas células autónomas que podrían actuar por cuenta propia, aumentando el caos y la violencia. A nivel estructural, la guerra interna entre los Chapitos y El Mayo podría tener repercusiones significativas en la dinámica del narcotráfico a nivel nacional e internacional. El cártel de Sinaloa ha sido, durante años, una organización criminal cohesionada con un control férreo sobre sus rutas de tráfico y sus redes de distribución. Sin embargo, con esta fractura interna, la capacidad del cártel para coordinar operaciones complejas se ha visto seriamente afectada. Por ejemplo, el acceso a precursores químicos para la producción de fentanilo y metanfetaminas, que solía estar bajo el control centralizado de El Mayo, ahora podría dividirse entre múltiples facciones. Esto podría llevar a un aumento en la competencia interna y a una mayor exposición a las autoridades, ya que las facciones más débiles podrían recurrir a tácticas más arriesgadas para obtener los insumos necesarios. En este contexto, grupos rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación
podrían aprovechar la oportunidad para atacar las rutas de suministro y consolidar su control en áreas tradicionalmente dominadas por el cártel de Sinaloa. Otro factor importante a considerar es el posible incremento de la violencia en otras regiones. Estados como Sonora, Baja California y Chihuahua, que tradicionalmente han sido feudos de Sinaloa, ahora podrían convertirse en campos de batalla donde los diferentes grupos compitan por el control. La lucha por estos territorios estratégicos podría causar un repunte significativo de la violencia, impactando a comunidades enteras y aumentando la inestabilidad en la región. El aumento de la violencia en Sinaloa ya ha comenzado a preocupar a las autoridades tanto en México como en Estados Unidos. La frontera entre ambos países es una de las zonas más vulnerables, y cualquier cambio en el control de las rutas de tráfico podría tener un efecto inmediato en el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La inestabilidad dentro del cártel de Sinaloa también podría provocar un aumento en el tráfico de armas y en el número de ataques directos contra las fuerzas de seguridad, como ya se ha visto con los recientes narcobloqueos y enfrentamientos en Culiacán. En respuesta, las Fuerzas Armadas mexicanas han incrementado su presencia en Sinaloa, pero las críticas hacia la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador no se han hecho esperar. Muchos acusan a las autoridades de estar reaccionando de manera tardía e ineficaz, lo que ha permitido que la violencia siga escalando sin control. La falta de un plan coherente para abordar el conflicto ha llevado a que el gobierno simplemente intente contener la situación en lugar de buscar una solución a largo plazo. Esto ha creado un vacío de poder que los chapitos están explotando, mientras que el Mayo lucha por mantener el control de sus territorios más valiosos. Más allá del narcotráfico, la guerra interna entre los chapitos y el Mayo está teniendo un impacto devastador en las comunidades locales. En Sinaloa, muchas personas viven con miedo constante de ser atrapadas en el fuego cruzado o de ser víctimas de la violencia indiscriminada que acompaña a estos conflictos. Los secuestros y las extorsiones han aumentado y muchas familias han optado por abandonar sus hogares para buscar seguridad en otras regiones. Esta situación ha creado una crisis humanitaria que ha afectado particularmente a los más vulnerables. Además, la presencia constante de grupos armados y la falta de control por parte de las autoridades han llevado a una parálisis económica en muchas áreas. Los negocios locales están cerrando, el turismo ha disminuido y la inversión ha caído drásticamente. Esta situación no solo afecta a la economía local, sino que también debilita la cohesión social, ya que muchas personas han perdido la confianza en las autoridades y en la capacidad del gobierno para protegerlos. El miedo se ha convertido en parte del día a día en Sinaloa, y la sensación de inseguridad es palpable en cada rincón de la región. En última instancia, la guerra entre los chapitos y el Mayo podría desencadenar una reconfiguración completa del poder en el narcotráfico mexicano. Si el Mayo pierde esta batalla, los chapitos podrían emerger como los nuevos líderes indiscutibles del cártel de Sinaloa, consolidando su control y eliminando a cualquier posible rival. Esto les permitiría reorganizar el cártel a su manera, posiblemente llevando a un enfoque aún más agresivo y expansionista. Sin embargo, si el Mayo logra resistir y mantener su influencia, es probable que el cártel se divida en facciones más pequeñas y autónomas, cada una operando de manera independiente y compitiendo por recursos y territorio. Esta fragmentación podría llevar a un aumento de la violencia en todo el país, con nuevas alianzas y traiciones surgiendo a medida que los diferentes grupos intentan sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Por ahora, el futuro del cártel de Sinaloa pende de un hilo, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para determinar si la organización se mantendrá como una de las fuerzas dominantes en el narcotráfico mundial o si caerá en el caos y la desintegración.
Lo único que está claro es que la guerra entre los Chapitos y el Mayo no terminará pronto y las repercusiones de este conflicto se sentirán durante años en México y más allá de sus fronteras. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre las facciones de los Chapitos y el Mayo se han intensificado de una manera que pocos esperaban. La magnitud de la violencia ha superado con creces la de otros conflictos internos que el cártel ha experimentado en el pasado. La actual guerra interna ha involucrado a fuerzas de élite de ambos bandos, con un nivel de violencia extrema que ha dejado casi 60 muertos en un corto periodo. Decapitaciones, ejecuciones y cuerpos exhibidos en lugares públicos no solo buscan eliminar físicamente a los enemigos, sino también destruir su moral y demostrar quién tiene el poder. El control de territorios como Culiacán y la carretera México 15 se ha convertido en un símbolo de la guerra. A diario, los enfrentamientos se suceden en estas zonas, con ambos bandos movilizando a sicarios y grupos armados en un intento de ganar terreno. Las fuerzas de seguridad mexicanas, aunque han incrementado su presencia, parecen incapaces de detener la escalada. El propio presidente López Obrador ha admitido que el gobierno ha perdido el control de ciertas áreas, y muchos acusan a las autoridades de ser meros espectadores en esta guerra. Las consecuencias de este conflicto interno ya están comenzando a manifestarse en varias esferas. A nivel local, la guerra está afectando profundamente a la población civil. En ciudades como Culiacán, Mazatlán y Navolato, los habitantes viven en un estado constante de miedo. Las escuelas han cerrado, los negocios están paralizados y muchas familias han optado por abandonar sus hogares. Esta guerra está causando un desplazamiento interno de personas que recuerda a las épocas más violentas de la guerra contra el narcotráfico en la década de 2010, cuando miles de personas tuvieron que huir de sus comunidades para escapar de la violencia. Además del impacto humano, el conflicto está teniendo un efecto devastador en la economía local. La percepción de inseguridad ha ahuyentado a los turistas y ha hecho que muchas empresas cierren sus puertas. La producción agrícola, una de las principales fuentes de ingresos en Sinaloa, se ha visto afectada, ya que los agricultores temen ser víctimas de secuestros o extorsiones. Esta situación podría llevar a un colapso económico en la región si la guerra se prolonga, lo que a su vez alimentaría un ciclo de pobreza y violencia difícil de romper. La guerra entre los Chapitos y el Mayo está entrando en una fase de incertidumbre total. Si bien ambas facciones han demostrado tener recursos y la capacidad de continuar la lucha durante un tiempo prolongado, ninguna parece estar dispuesta a ceder. Los Chapitos, que han sido tradicionalmente más agresivos y menos inclinados a negociar, han adoptado una postura de todo o nada y se están moviendo rápidamente para eliminar a cualquier persona asociada con el Mayo. Esto incluye no solo a los miembros activos del cártel, sino también a antiguos socios, colaboradores y hasta a aquellos que se han mantenido neutrales en el conflicto. Por su parte, el Mayo ha comenzado a movilizar sus últimos recursos y a reforzar sus alianzas con grupos que antes habían estado al margen del conflicto. Algunas informaciones sugieren que el Mayo ha buscado el apoyo de viejas conexiones, lo que podría dar un giro inesperado al conflicto. Si estos grupos deciden intervenir en el conflicto, podríamos estar ante el inicio de una guerra multifaccional que podría llevar a México a un nivel de violencia sin precedentes. Los próximos meses serán decisivos para determinar si los Chapitos logran consolidar su control y emerger como los nuevos líderes indiscutibles del cártel de Sinaloa, o si el cártel finalmente se fragmenta en facciones autónomas. Si los Chapitos ganan, podríamos ver un cártel mucho más violento y expansivo, dispuesto a tomar medidas extremas para recuperar sus pérdidas y consolidar su poder. Sin embargo, si el Mayo logra resistir y reorganizar sus fuerzas, podría surgir una nueva configuración de poder donde el cártel se divida en facciones regionales,
cada una controlada por un líder independiente. En conclusión, la guerra interna entre los Chapitos y el Mayo está transformando el narcotráfico en México de formas impredecibles y peligrosas. Lo que comenzó como una traición para consolidar el poder ha desencadenado un conflicto que amenaza con fragmentar al cártel de Sinaloa y generar una ola de violencia que podría extenderse a nivel nacional e internacional. Tanto los Chapitos como el Mayo están en un punto crítico, y sus próximos movimientos determinarán no solo el futuro del cártel, sino el equilibrio de poder en todo el tráfico de drogas. Si los Chapitos logran eliminar la influencia de El Mayo, podríamos estar ante el nacimiento de una nueva generación del cártel de Sinaloa. Una generación más violenta y dispuesta a tomar riesgos extremos para consolidarse como la organización dominante. Sin embargo, si El Mayo resiste y logra reestablecer su control, es probable que busque venganza y se inicie un ciclo de represalias que podría prolongar la guerra durante meses o incluso años. Los escenarios a futuro están llenos de incertidumbre. La caída del cártel de Sinaloa podría dar paso a nuevas organizaciones más violentas, o el cártel podría transformarse en una entidad aún más peligrosa. Independientemente de lo que ocurra, una cosa es segura: esta guerra dejará cicatrices profundas en el tejido social y en el panorama del narcotráfico global. Si quieres seguir de cerca cómo se desarrolla esta historia y conocer más sobre el mundo del crimen organizado y el narcotráfico en México, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos y comparte este contenido para que más personas puedan entender lo que realmente está sucediendo en México. Nos vemos en el próximo video.